Amigos míos, sean bienvenidos a la ciudad de Manizales, la que se dice que es una de las mejores ciudades de Colombia para vivir, la capital del departamento de Caldas. Esta ciudad se lleva varios títulos, una de las ciudades que tiene mejor calidad de vida, que tiene mejor cultura, que tiene mejor seguridad, que tiene mucha industria, muchas oportunidades y todo eso también a un buen presupuesto. Esta es la primera vez que yo vengo por estas tierras, un lugar que quería conocer hace muchísimo tiempo, y no solo vamos a averiguar por qué se dice que es la mejor ciudad de Colombia para vivir, sino que también vamos a explorar sus calles, a untarnos un poquito de la cultura del Caldas aquí en esta ciudad, a ver cómo se vive en las calles de este lindo territorio, qué es lo que come la gente por aquí, un poquito de su historia y algunas cositas que nos encontremos en el camino. Así que sin más que decir, amigos míos, sean bienvenidos y acompañadme. Resulta que Colombia está dividida por departamentos, así como Estados Unidos por estados. Todo este gran territorio era el departamento de Antioquia, donde queda la ciudad de Medellín, la cual es la capital de Antioquia. Esta ciudad era la segunda ciudad más grande de Antioquia, hasta que se formó el departamento de Caldas. Y el departamento de Caldas agarró lo que era esta ciudad y la volvió la capital de dicho departamento. Entonces esta ciudad, la ciudad de Manizales, fue fundada por allá hace como 180 años, siendo parte del departamento de Antioquia. Esto era un pueblito aquí. Pueblito pequeño. Cuando se formó Caldas, por ahí en 1900 y péguele, hace unos 120 años, esta ciudad ya tenía más o menos unos 20.000 habitantes. Y cuando se formó como capital de Caldas, empezó a venir mucha industria, empezó a venir inversión, se mejoró la economía y se construyó también algo muy importante que era el ferrocarril, el cual aportó demasiado para el comercio y para la economía del lugar, haciendo que esta ciudad pasara de 20.000 a 50.000 habitantes en un momentico así nomás. Y no solo eso, sino también haciendo que Manizales se conociera a nivel mundial como la capital cafetera de Colombia, entre otras muchísimas cosas más. Entonces imagínese que usted está en un lugar que se llama Manizales hace 150 años. Usted le tenía que pedir permiso a la gobernación para poder construir un templo. Usted le tenía que pedir permiso al gobernador para poder construir aquí una iglesia y poder tener un cura y poder ir a donde el curita a confesarse y salvarse de las penas, salvarse del pecado. Y la gente de Antioquia dijo, bueno, pues construyan ahí un templo en esta misma plaza que es la plaza de Simón Bolívar. Pero ese templo no era esa catedral, ese templo era un templito de 8 metros de altura, pequeño nomás como para que la gente viniera aquí a confesarse, a echarse agüita bendita en la frente y todo el cuento. Después ese templo evolucionó hasta llegar a ser esta catedral, la Catedral de Manizales. Una pieza muy importante hecha por un arquitecto francés, con unos matices y unos tonos bastante góticos, y desde la cima tenemos una muy linda vista de todo el panorama de la ciudad. Esta catedral, como la vemos así en este momento, tiene alrededor de 100 años. Y no solo eso, tiene un ascensor que nos lleva hasta la cima. Ya, este lugar tiene inclusive su propio café en el segundo piso de la misma catedral. ¡Qué gomelería! Viene usted aquí a Manizales a la catedral, se echa su buena rezadita y viene a tomarse aquí su buen cafecito en el eje cafetero. En este mismo lugar ha habido muchísimos tipos de templos y catedrales. Esta catedral se ha incendiado 2 veces. La primera, lograron apagar el incendio, y la segunda, destruyó la catedral completamente. Y ahí fue que entonces el pueblo de Manizales reconstruyó la misma catedral una vez más, así como la vemos hoy en día. Y le puso en la punta una cruz con un Cristo, para así alcanzar la altura de vida y poder llamarse la catedral más alta de Colombia, donde estamos justamente aquí, en la catedral más alta del país. Es una ciudad que tiene una arquitectura bastante bonita, unas zonas muy coloniales en algunas esquinas del centro, tiene sus lindas palmeras y se respira de verdad que mucha tranquilidad. Yo la verdad nunca he visto una catedral con su propio café incluido, su propia cafetería, y aquí empieza un recorrido de escaleras hasta la cima. Ya les muestro. Tenemos un ascensor, pero que nos lleva solo hasta el segundo piso. Aquí en el segundo piso hay una reja con unas escaleras. Sin miedo al éxito, muchachos, vamos a darle. Sin miedo a la victoria. Ay, aquí hay otras terrazas. Wow, impresionante. Miren, aquí estamos dentro de la misma catedral y es bastante alto, me dio un poquito de vértigo. Aquí es donde está la gente y aquí es donde se hace el curita. Wow, esto es realmente impresionantemente alto. Todo está hecho en piedra. Vamos a subir un poquito más. Estamos llegando a la cima. Estas puertas están cerradas, me imagino. Obviamente porque es un peligro. A eso es directamente para el abismo. Miren una de las torres de la catedral desde aquí. Pero si nos damos cuenta, wow, esto es impresionante. Esto es como un pasadizo
en los techos de la misma catedral. Literal salimos desde aquí, que es el techo de la misma catedral. Todavía falta subir hasta la cúpula más alta para estar en el punto más alto religioso del país. Vean estas pequeñas terracitas que le hicieron aquí. Estas terracitas que tienen más o menos unos 100 años, un poquito más de 100 años, como 120 años. Y desde aquí tenemos algunas vistas de la ciudad. Ahí está el Palacio de Justicia de Manizales. Allá hay otras catedrales, otras capillas bastante coloridas. Y la torre allá con una palomita. Pucha, estamos en el techo, a la altura en la que estamos. Estamos aquí literal en el techo de la catedral y vean las escaleras que me falta por subir. Uy, esto da muchísimo vértigo. Estamos subiendo a la cima de la Catedral de Manizales, nada más y nada menos. Vea esa locura. De verdad, yo no les miento, me da un poquitín de vértigo, porque es que el abismo está ahí al lado nada más. Ahí está de frente la cúpula más alta de la catedral más alta de Colombia. Miren la vista que hay desde aquí, esto es una belleza. Hacia allá es un abismo y hacia allá es otro abismo. Yo no les miento que sí da un poquito de vértigo, pero bueno. Miren allá cómo se ve toda la ciudad, los barrios y las montañas. Y es chistoso porque, si se dan cuenta, aquí está haciendo una nube negra de lluvia. Y si miramos para el otro lado, hacia allá, se ve mucho más clarito. Eso es por lo que en esta ciudad hay microclimas. Puede que aquí atrás esté lloviendo y una tormenta nos espere. Y al otro lado de la ciudad, sol, calor. Allá hace frío, aquí hace calor. Y bueno, así es el clima tropical, ¿no? Estamos en el Ecuador. Microclimas, aquí se vive muy bien. Vamos a entrar. Wow, el interior de la iglesia desde semejante altura. Yo no sabía que a Jesucristo le gustaba tanto la adrenalina. Y no sé si se dan cuenta, pero en esta parte de la catedral tenemos unas escaleritas aquí a todo lo largo. ¿Sí la ven esa línea? Para ir allá a hacerle mantenimiento al santo que está ahí. ¿Quién será el que se sube a limpiar la estatua del santo? Yo no tengo ni idea, pero mis respetos a ese Spider-Man. Listo, llegamos a la cima. De aquí para allá no hay nada más, pero hay una puerta. ¿Será que está abierta? Oh, sí. Una puerta chiquitica. Wow, esto sí que da vértigo. Es como estamos en la pura cima de la cúpula de Manizales. Dios mío, esto es muy alto. ¡Ayuda! Es que, si se dan cuenta, yo estoy caminando sobre un pedacito chiquitico de piedra, pero la piedra está flotante porque ahí para abajo eso es un abismo. Para que se den cuenta, vea, estamos en la pura cima. Esa es la cruz. Y eso de allá amarillito que se ve, esa es la plaza de mercado, donde sale ese humito de allá un poquito más lejos hacia aquí, ahí. Y pues esta ciudad está llena de iglesias y de capillas. Allá se ve otra sobre la montaña que me recuerda al Sacré-Cœur allá en París. Y si se dan cuenta, allá termina la ciudad y como que se vuelve un abismo. Y es porque esta ciudad son muchas subidas y bajadas. Y a pesar de que tiene una posición geográfica muy retadora para la arquitectura, en ese morro de allá llegaron los colonizadores. Les presento, señoras y señores, al morro San Cancio. Pero ¿por qué los conquistadores escogieron venir aquí? Precisamente a molestar a los Quimbaya, que era una de las tantas tribus indígenas que vivían en la zona. Pues bajemos y les cuento. Esto de aquí se llama chicharrón, que no es un chicharrón sino un hojaldre con forma de chicharrón. Lo rellenan de arequipe o de dulce de guayaba. Venga, a ver si a la paloma manizaleña le gusta el chicharrón tanto como a mí. Entonces, como les iba diciendo, los colonizadores llegan aquí a fregarle la vida a los Quimbaya, pero un colonizador no va a llegar a fregar la vida porque sí. Los Quimbaya, aquí en este territorio, tenían muchos minerales, además que era una tierra muy fértil. No solo hoy en día para el famoso café colombiano, sino que también había muchísimos tipos de piedra diferentes para muchísimos oficios diferentes. Una de esas piedras se llamaba la piedra de Maní, y por eso aquí se llama Maní, sales. Lo que poco se imaginaba el colonizador es que aquí en la región existía la presencia de un león, de un monstruo que estaba durmiendo bajo tierra. Estamos hablando del volcán, del Nevado del Ruiz. Unos años más tarde se dio cuenta, pero porque simplemente lo vio, nunca hizo erupción. Pero unos años después se hizo erupción, creando una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad, la tragedia de Armero. Eso lo vimos en el video anterior. Si no lo ha visto, ya se los dejo. Una pieza bastante interesante.
Bienvenidos a la carrera 23 en el centro de Manizales, una de las calles más concurridas, muy peatonal, llenas de comercio, donde la gente viene a comer palitos de queso. Algo muy de aquí, aunque aquí en esta ciudad le dicen deditos de queso, pero venden de todo. Vea, esta señora vende arepas, allá venden chorizos, venden comida, venden forros para celular, venden lo que a usted se le ocurra. Lo que pasa con la ciudad de Manizales es que está construida sobre la cordillera central, como les dije. Eso implica que es una ciudad que está entre subidas y bajadas, calles demasiado empinadas, y eso es un reto bastante grande, sobre todo para el siglo XIX y el siglo XX, en cuanto a tecnología, en cuanto a arquitectura y en cuanto a urbanismo para construir una ciudad en semejante zona tan montañosa. Es que miren esas calles cómo son. Mire esa bajadota. Es impresionante. Usted se pone aquí en patines y sale derechito para allá. Estamos aquí en la Plaza Caldas. Este señor se llama Francisco José de Caldas, el que logró la independencia de la patria agradecida en 1910. Por eso estamos aquí en el departamento del Caldas, gracias a este personaje importante de la ciudad. Y detrás de él, una muy linda capilla. Uno de los pro importantes de estar aquí en esta posición geográfica es que no importa para donde usted mire, las vistas de la ciudad son impresionantes. Ya que tiene tantas subidas y tantas bajadas, tiene muchos puntos de observación, donde se ven las montañas hacia el infinito, donde se ve el Nevado del Ruiz, donde se ven los parques nacionales y donde se ve desde cualquier lugar la cultura cafetera en sus montañas, dándole a la ciudad el toque de tener unos paisajes completamente alucinantes. En esta plaza, no sé si se han dado cuenta de un detalle bastante particular, y es en la edad de la gente que viene a visitarlo. Esta es la Plaza de Caldas, donde vienen sobre todo los pensionados a jugar ajedrez, a reunirse, a tomar tintico, a tomar café. Alguno de los contra de vivir en un lugar así es el desafío que tienen los arquitectos, los urbanistas, en hacer una ciudad en un punto realmente tan complicado. Y como aquí vinieron a hacer el ferrocarril de Manizales hace tanto tiempo, vino mucha inversión, mucha economía, vino mucha mano de obra, mucha industria, y se empezó a crear una ciudad. De ahí para adelante les tocó ingeniárselas para seguir creciendo. Hoy en día son más o menos 400.000 habitantes que viven en esta ciudad. Usted se imagina lo que es ampliar una calle, crear una autopista, todos esos problemas que vienen con la movilidad en ciudades que están en las montañas como esta. Pues una de las soluciones que trajeron los manizaleños es el Metrocable. La construcción del Metrocable ayuda a que las distancias se vuelvan mucho más cortas. Lo que antes era un trayecto de 1 hora, hoy se hace en 20 minutos. Por eso vemos ese tipo de tecnología en ciudades como Manizales, ciudades como Medellín, donde hay tanta presencia de las montañas. ¿Cómo es de importante algo tan simple como un Metrocable? Un cable flotando en el aire que comunica la ciudad con otra ciudad aledaña, lo que era como un municipio aledaño de Manizales llamado Villa María. Solo por ese cable ese municipio ha crecido tanto que hoy en día es prácticamente parte de la ciudad. Vean lo que les decía, desde el Parque de Fundadores se puede ver cómo las calles suben y bajan. Esta va de bajada hacia allá, empinada. Miren cómo se ve de fondo toda la ciudad. Y hacia allá más montañas y más montañas. Un centro comercial bastante importante. Aquí también vamos bajando. Cuando usted vive en un lugar así le toca ser ingenioso para el transporte. Esto que tenemos aquí atrás también es una muestra de eso. Está la Torre del Cable, una cosa que yo jamás había visto en mi vida. Esta torre de cable tenía un cable que conectaba Manizales en Caldas con Mariquita en Tolima, que es otro departamento. Para llegar allá en carro son 3 horas. Y aquí ellos conectaron con un cable para transportar toda la mercancía entre las dos ciudades vía aérea. Era mucho más barato, mucho más fácil y también mucho más peligroso para algunas personas. Porque no faltaba el personaje que se subía hasta allá y se montaba en la carga para transportarse hasta Mariquita colgado del cable. Pues aquí hay una mini réplica de cómo era el cable. Esta es la torre que acabamos de ver, el cable amarrado aquí con unas estructuras que llevan mercancía de una ciudad a otra vía aérea. Más o menos como el teleférico donde nos acabamos de subir, pero para mercancía. Hoy en día aquí esta torre del cable queda en un sector que se llama El Cable. Esta zona de aquí es bastante universitaria, ahí queda la Universidad Nacional con su Facultad de Arquitectura. Por ser una zona universitaria, esta plaza de aquí la usan mucho para las revueltas, para las protestas, cuando salen los estudiantes a protestar muchas cosas que hay que protestar, como por ejemplo la fiesta taurina, uno de los eventos que aún aquí en esta ciudad existen hoy en día. Uno de los pocos lugares del planeta en donde aún se hace la fiesta de las corridas de toros. Los animalistas no han podido quitarle todavía
ese derecho a los toreros. Vamos a ver si logran quitarla pronto. Está bien bonito el lugar. Centros comerciales, gente linda, gente bella, gente joven y gente amable. Características únicas de la gente que vive en esta ciudad. Manizales está de moda. Eso allá se llama la Torre del Cielo. Está la Torre del Cielo aquí en una zona que se llama el Chipre, donde queda el mirador del Chipre. Eso allá es un mirador, en la cima de un mirador. Vamos a ir a ver entonces el otro mirador. Aunque básicamente en sí esta ciudad completa es un solo mirador. Estamos en el Chipre, una de las puntas más altas de la ciudad. Acá vienen los locales a comer, al comercio y también al mirador, para tener una buena vista del atardecer sobre la ciudad. Venden obleas, venden dulces, venden de todo. Usted se puede comer su obleita tomándose su jugo, su limonada, mientras ve el sol caer en la linda ciudad. Regalas por favor un cholao de esos. Llega el ferrocarril, llega la industria, con ellos llega la economía, asimismo llegan las universidades y esta ciudad se vuelve una ciudad bastante seria. Por cierto, esto es un cholao. Primera vez que como uno. Esta ciudad ha hecho muchísimo esfuerzo para ganarse bastantes premios y siempre quedar en primer lugar cuando hacen la evaluación de cuál es la ciudad de Colombia con mejor calidad de vida, de las más seguras. Y a mí siempre me dio curiosidad venir a visitar. No solo por todo eso se ha ganado el galardón de ser una de las mejores ciudades de Colombia para vivir, sino que gracias a lo que tenemos atrás también se ha ganado el título de ser una de las ciudades con los mejores atardeceres de Colombia. Llevo 11 años viviendo en ese gran país y lo he hecho en muchos videos. Es un país espectacular, pero yo no voy a quedarme allá toda la vida. Cuando voy a lugares como República Dominicana, cuando visito este tipo de lugares aquí en Colombia, es para conocerlos con la visión de cómo sería mi vida más adelante en unos años si yo decidiera cambiar a Canadá por venir a un lugar de estos. Por allá para el Viejo Juan. Para el Viejo Juan de los 55, 60. Y déjeme decirle que esta ciudad me ha sabido sorprender y tiene muchas de las cosas que para ese Viejo Juan por allá estoy buscando. Todo tiene una razón de ser. Miren este carrito tan bonito, es un Willys de esos de la zona cafetera. Obviamente ahí venden café. Qué belleza, ¿no? Gente muy creativa. Aquí llegamos a la zona más popular del mirador. Como se dan cuenta, turistas y locales vienen aquí esperando por el atardecer con una buena olea. Qué bueno. Toda esa zona allá de arriba, que es donde está el mirador, es una zona pues en tendencia, ¿no? Pero hace muchos años aquí también en las montañas se instalaban unas familias, unas casitas, bastante campestre la cosa. Algunas familias pues de bajos recursos que se instalan aquí, que tienen semejante vista de la ciudad y que no se esperaban que unos años después aquí arriba iba a haber tanto comercio y tantos visitantes y tanto turismo y tanta vaina, ¿no? Y bueno, amigos, ese ha sido el recorrido de un día en Manizales, una ciudad que hace mucho quería conocer. Y qué agrado el que siento de por fin poder haberla visitado. De verdad que me siento muy feliz, muy contento, muy agradecido. Una ciudad que lo trata uno bastante bien. Una ciudad de muchas subidas y bajadas. Una ciudad de paisajes alucinantes, de unas montañas gigantescas que hacen que uno se sienta diminuto. Una ciudad que, como dijo Pablo Neruda, es una fábrica de atardeceres. Una ciudad de gente cálida, que habla con un acento muy, muy bonito. Y una ciudad que hemos podido conocer ustedes y yo en el video de hoy. Espero que les haya gustado el recorrido. A mí, sin duda alguna, me gustó bastante la experiencia de conocer Manizales. Una ciudad que requiere un buen estado físico si decide conocerla a pie. Y una ciudad que también requiere habilidades ante el volante para poder manejar y conducir en sus calles. Por todo lo demás, muchas gracias Manizales por dejarme conocerte. ¡Salud por la abuela! ¡Chaoli! Uy, esto requiere un estado físico muy bravo vivir aquí. Por eso es que los manizaleños tienen buena pierna y buena nalga. Porque esto requiere un buen estado físico.